Buenas tardes, hermanos. Una vez más quiero compartir con ustedes un pasaje de la Biblia que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27, que dice: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, es decir, no se inquieten, no estén preocupados ni tengan miedo. La paz que el mundo nos da es una paz pasajera, es una paz que es poco duradera, pero la paz que Cristo nos da es una paz que es eterna y perdura por siempre. Para comprender la paz de Cristo, quiero que busquen por favor en Romanos capítulo 8. Vamos a leer del versículo 32 al 39. Romanos capítulo 8, 32 al 39. Que dice, versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con no nos dará también con él todas las cosas? A las cosas buenas y a las cosas malas. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el que nos justifica. Para entender un poco la justificación, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando éramos niños y asistíamos a la primaria y no asistíamos un día por estar enfermo, al día siguiente nuestra madre nos hacía un recado para entregárselo a la maestra, y cuando al día siguiente asistíamos a la escuela y éramos nombrados, le entregamos a la maestra el justificante, y ella el día anterior nos había puesto una cruz porque habíamos faltado, pero después ella borraba esa cruz y ponía una palomita, es decir, ese es el justificante. Nuestra madre nos hacía el justificante, y así nos ve Dios a través de Cristo. Nos ve como si no hubiéramos pecado. Esa es la palabra justificación, como si no hubiéramos pecado, aunque hemos pecado, pero Él nos ve, Dios nos ve a través de Jesucristo como si no hubiéramos pecado. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay. Cristo es el que nos puede condenar, pero al ser de Cristo, Él no nos va a condenar. Dice el versículo 34, Cristo, ahí está la respuesta. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. No solamente murió, resucitó, además está a la diestra de Dios. Nomás imaginemos Dios sentado en el gran trono blanco, y a la derecha nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hace Él? Dice el versículo 34, el que también intercede por nosotros. ¿Qué está haciendo Cristo en estos momentos? Está intercediendo por nosotros al Padre. Le está diciendo, Padre, cuídalos, protégelos, no porque Cristo no lo pueda hacer, pero Él está intercediendo por nosotros. Qué cosa tan maravillosa. Versículo 35. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Cuando dice el apóstol Pablo separar, se refiere a quitar. Y cuando se refiere al amor de Cristo, se refiere a la salvación. Es decir, ¿quién nos podrá quitar la salvación? Y empieza el apóstol Pablo con una lista: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Si nosotros contestáramos esta pregunta, diríamos, ninguna de estas cosas nos puede quitar la salvación. Y el versículo 36, como está escrito antes, el apóstol Pablo cita el Salmo número 44, versículo 22, que dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo. Somos contados como ovejas de matadero. El apóstol Pablo escribió esta carta a los hermanos en Roma, a los hermanos que estaban en Roma, donde en ese lugar estaba el circo, donde muchos hermanos, cientos de hermanos, murieron por causa de Cristo.
por defender su fe en Jesucristo. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, ¿qué cosas? Las que menciona el versículo 35. Tribulación, angustia, persecución, etc. Dice antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, y el apóstol Pablo agrega a su lista otras situaciones que dice el apóstol Pablo, ni tampoco ellos nos pueden quitar la salvación, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles. Los primeros, en el primer siglo creían cuando crucificaron a Cristo que algunos ángeles iban a bajar del cielo para castigar a los hombres por haber crucificado a Cristo. Por eso menciona el apóstol Pablo, ni los ángeles, ni principados, ni potestades. Esto ya lo vimos en la vez anterior, que los principados y potestades son las huestes espirituales de maldad. Ni ellos nos pueden quitar la salvación, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni alguien que pudiera estar en el cielo, ni lo profundo, alguien que pudiera estar debajo de la tierra, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar, es decir, nos podrá quitar la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la paz que tenemos, hermano. La paz duradera, la paz perfecta, la paz eterna. Y quiero citar una vez más al Señor Jesucristo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no estén inquietos, no estén intranquilos, ni tengan miedo. Que el Señor les bendiga.